La fe se va construyendo con oración, obediencia y confianza en Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie Semillas de Amor con el padre Donald O'Keefe. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Pasemos ahora a buscar algunos momentos en el Evangelio en que Jesús nos enseña que debemos ser agradecidos. Primero, vamos a la parábola del maestro, del siervo más bien, desagradecido, despiadado. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Es una parábola en que Jesús dice que un siervo debía 10,000 talentos a su señor. Y esto, en números nuestros, significaría lo siguiente. Lo voy a leer para atinar bien. 10,000 talentos. Un talento sería el equivalente de 20 años de sueldo promedio más o menos. 10,000 talentos significarían 200,000 años de sueldo. Digámoslo así, 150,000 años de sueldos. Yo he investigado un poco sobre esta cantidad. No perdamos de vista la escena. Un siervo debe 10,000 talentos a su señor. Sería el equivalente más o menos de 5 billones de dólares en moneda actual. Entonces este siervo debe 5 billones de dólares a su señor y no tiene cómo pagar la deuda, ni tiene esperanzas de poder pagar la deuda, porque es demasiado grande y simplemente no tiene los medios para eso. Y su señor lo va a echar en la cárcel, porque no puede pagar. Pero el siervo le suplica: por favor, ten piedad de mí. Y qué sorpresa, el Señor le perdona la deuda. La deuda equivalente a un mínimo de 5 billones de dólares. Le perdona eso. Bueno, esa es la primera parte de esta parábola, Mateo capítulo 18. Ese siervo ya no tiene que pagar la deuda de 5 billones de dólares. Sale del encuentro, digamos, o rendición de cuentas con su maestro, con su señor, y se encuentra con otro compañero siervo que a él, el perdonado, le debe 100 denarios. Un denario es más o menos el sueldo del trabajo de un día. Por lo tanto, este segundo siervo le debe al siervo perdonado 100 días de sueldo. ¿Sí? Calculen cuánto sería eso en dólares. Pero en comparación con los 5 billones, no es nada. Es una deuda mínima. Y el que debe 100 denarios le pide al otro: oye, por favor, dame paciencia, dame un poco de tiempo, yo te pagaré. Y el otro dice: no, me pagas ahora. Y dado que no le puede pagar, pues el otro lo mete en la cárcel. ¿Sí? Para entendernos bien, supongamos que el que debe 5 billones de dólares se llama Juan. El otro
se llama José. José debe los 100 denarios. Y Juan mete a José en la cárcel porque no le paga los 100 denarios. Los demás siervos del Señor, de la casa del Señor, se enteran de esto y se van con el Señor. El Señor llama a Juan, que no ha perdonado a su compañero los 100 denarios, y le dice: siervo miserable, miserable, yo te perdoné toda tu deuda, y tú no fuiste capaz de perdonar a tu hermano la poca deuda que te debía. Y con eso el Señor mete a Juan en la cárcel. Y simplemente ahí se acaba la parábola. Es cierto que todo gira en torno al perdón. Pero obviamente también esta parábola gira en torno al tema de la gratitud y de la generosidad. Si Juan se hubiera dado cuenta de la generosidad de su maestro, tendría que haber tenido el corazón tan lleno de gratitud que él también habría perdonado a José, que le debía 100 denarios. Con esto descubrimos una verdad demasiado importante. Nosotros debemos tanto a Dios, mucho más. Somos como Juan y no somos capaces de ser amables y perdonar a José y a los otros Josés en esta vida, o porque han dicho una palabra fea, o porque algo. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la gratitud hacia Dios para perdonarnos unos a otros cuando sufrimos alguna ofensa de los demás? Vamos ahora a analizar otro episodio del Evangelio, que es precisamente la sanación, la curación de los 10 leprosos. Este episodio se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Se trata de 10 leprosos que piden a Jesús que les devuelva la salud. Este episodio se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Se trata de que Jesús está yendo hacia Jerusalén y se encuentra con 10 leprosos que desde una cierta distancia le suplican. Tienen que establecer una distancia porque sufren de la lepra. Y la lepra es, y fue siempre, una terrible enfermedad contagiosa. Y en tiempos de Jesús no había una medicina que curara la lepra. Y quien se contagiara con la lepra estaba condenado a morir lentamente, con mucho dolor, con mucha vergüenza. No voy a entrar en detalles, pero ciertamente una enfermedad terrible. Estos 10 leprosos se ponen a una distancia de Jesús porque no deben acercarse a ninguna persona sana para no contagiar a la persona sana. Una persona leprosa en tiempos de Jesús no podía acercarse ni a la sinagoga,
ni al templo, ni a sus parientes. Vivían marginados, totalmente marginados. Entonces imagínense la situación, no solamente física, sino también moral y psicológica de estos 10 leprosos. Por eso mantienen una cierta distancia con Jesús. Y dice que comenzaron a gritarle a Jesús. Lo llaman. Ten piedad de nosotros, Jesús, Maestro. Jesús, Rabí, ten misericordia de nosotros. Piden ayuda. ¿Cómo será la ayuda? No saben. Pero piden que a Jesús les ayude porque ya habrán oído por ahí que Jesús ha obrado milagros y no es la única vez que ha sanado un leproso. Ten piedad de nosotros, Jesús Maestro. Qué petición más hermosa también, queridos amigos y amigas. Nosotros también podemos decir exactamente lo mismo. Señor Jesús, ten piedad de mí. Y poner ahí la causa por la cual le queremos pedir misericordia. Bueno, estos 10 piden a Dios, a Jesús, que intervenga y que les sane de alguna manera. Aunque no dicen eso, nada más dicen, ten piedad de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús les dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Nada más. Eso fue lo indicado en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 29. Si una persona se recuperaba de la lepra, tenía que ir donde los sacerdotes y mostrar que había sido sanado. Jesús nada más les dice eso. Vayan donde los sacerdotes, vayan a enseñarse a los sacerdotes en el templo, obviamente, o no sé dónde estarían. Y de camino descubran que han recuperado la salud. Así de sencillo, sin ostentación, sin nada, han recuperado la salud. Los 10. Sin embargo, al ver que han recuperado la salud, 9 de ellos siguen su camino. Y solo uno vuelve a dar gracias a Jesús. Y resulta que este leproso era un samaritano. Él es quien da gracias a Jesús. Y Jesús pregunta triste, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y uno podría decir, pero Señor, tú les mandaste a mostrarse a los sacerdotes, entonces eso es lo que están haciendo. Pero cuando Jesús pregunta dónde están, está haciéndonos entender que lo primero es agradecer a Dios, Jesús, y después, igual, podrían haber ido donde los sacerdotes. Y Jesús, triste, pregunta, ¿solamente este extranjero samaritano, odiado por los judíos, solamente este ha vuelto a dar gracias? En nuestras vidas tenemos que preguntarnos, habiendo recibido la sanación espiritual, que es la confesión, el perdón de los pecados, somos personas agradecidas a Dios de tal manera que no solamente le agradecemos al Señor, sino también nos esforzamos en nuestras vidas por no volver a ofenderle al Señor y manchar no nuestro cuerpo con la lepra, sino no manchar nuestra alma con el pecado. Ese es el desafío. Ese es el gran desafío que el Señor nos presenta siempre.
Ahora quisiera yo, queridos amigos y amigas, hablar un poco sobre un tema que no es un tema, es una realidad, es un don de Dios, de lo más extraordinario que se puede imaginar. Y es la Santísima Eucaristía, el regalo que nos hace Jesús de sí mismo. Y ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver con la gratitud? Pues resulta que la palabra Eucaristía viene del griego. Y si no me equivoco, el verbo eucharistein en griego significa dar gracias. Y la Eucaristía se llama así porque cuando Jesús instituyó la Santísima Eucaristía, el sacramento de su cuerpo y de su sangre, ustedes verán en las narraciones de la Última Cena, Él tomó el pan y dio gracias. Y luego dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús dio gracias. Y luego nos entrega su cuerpo y su sangre. Esto pasa, ¿dónde? En la Última Cena. Y en la Última Cena sabemos que es el momento anterior al inicio de la pasión del Señor, cuando sale del cenáculo y va a Getsemaní y entra en su agonía. Entonces uno podría preguntarse, ¿y por qué en ese momento tan dramático, tan intensamente dramático, por qué Jesús da gracias? Porque se va a cumplir la salvación de los seres humanos con su muerte en la cruz y resurrección, y con eso su Padre Celestial va a ser glorificado. Traten de imaginar, traten de meterse entonces en la mente sagrada, en el pensamiento del Hijo de Dios Jesucristo divino, en ese momento, en la Última Cena. Da gracias a su Padre, porque ahora sí es el momento, ha llegado su hora. La hora de la redención, la hora de nuestra salvación. Por eso Jesús da gracias. Y nos regala el regalo de los regalos, la Santísima Eucaristía. Y cuando dice a sus apóstoles, hagan esto en memoria de mí, está diciéndoles a ellos que tienen el poder de consagrar pan y vino, pronunciando las palabras correspondientes, y transforman el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. El concepto más estrictamente correcto es transubstanciación, pero no me voy a meter en eso. Y Jesús, a lo largo de la historia de la humanidad, a sus sacerdotes les ha dado, sacerdotes católicos, les ha dado este poder. Cuando se ordenan sacerdotes, reciben el poder del mismo Jesús de transformar, transubstanciar, si quieren, ese pan, esa hostia y ese cáliz de vino en su cuerpo santísimo y en su sangre santísima. ¡Qué don, qué regalo más grande hemos recibido del Señor! Y es por eso, entre otros, San Pablo en su primera carta a los Corintios obviamente dice que nosotros deberíamos recibir la Eucaristía, sí, pero dignamente. ¿En qué consiste recibir dignamente la Santísima Eucaristía?
sin pecado grave en nuestra alma. Y si hemos ofendido gravemente al Señor, pues acudamos a la confesión para pedirle al Señor perdón y misericordia y así recibir la Santísima Eucaristía. No hay santo ni santa declarados como tales en toda la historia de la Iglesia Católica que no han tenido una gran devoción a la Santísima Eucaristía. Pasan a veces horas delante del Jesús sacramentado. El Papa San Juan Pablo II, horas todos los días, celebrando la misa con gran unción, con gran gratitud. Por eso, queridos hermanos y hermanas, al concluir estas reflexiones sobre la gratitud, recibamos con enorme gratitud a Jesús Eucaristía, dignamente, para luego en nuestras vidas cotidianas comportarnos dignamente. Gracias, Jesús, por el don de ti mismo. Ayúdame a ser lo menos indigno posible de recibirte en la Santísima Eucaristía. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Semillas de Amor, en compañía del Padre Donald O'Keefe, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.